Buenas noches, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. A continuación, presento el comentario de síntesis elaborado a partir de las lecturas hechas por los integrantes del subgrupo número 2, eh, a la lectura de los capítulos 4, 5, 6 y 7 de El Anticristo. Bueno, uno de los primeros temas tratados por Nietzsche es la postura que toma respecto al progreso, considerándolo una idea falsa, como considera todas las ideas de la modernidad. Pero, aunque falsa, debido a su simpleza, es una idea muy aceptada por la mayoría, pues, como siempre, las ideas fáciles, lo ya digerido, genera mayor afinidad. Eh, en la idea del progreso, se cree que el avance del tiempo, de la historia humana, es evolutivo y conlleva un acercamiento a lo mejor, que hacia adelante están las cosas buenas y hacia atrás están las cosas malas. Pero es ingenuo pensar que el futuro es garantía de bienestar. La creencia en el progreso elabora una especie de metafísica del futuro, una esperanza que niega el papel del individuo en su vida aquí y ahora. En los comentarios pude notar en ocasiones que se tomaba como iguales progreso y evolución, pero en mi lectura que hice de los textos entiendo que Nietzsche, al hablar de progreso, se refiere al supuesto progreso universal de la humanidad, y cuando habla de evolución, se refiere a la recreación de las fuerzas, potencias y capacidades del individuo, del hombre superior. Y creo necesario que las diferenciemos, puesto que, como lo señala Nietzsche, lo que llamamos progreso también puede ser una involución, lo contrario a la evolución. La idea del progreso también nos quita responsabilidad para dársela al desarrollo sublime del tiempo que lo hace todo. Esta también es la irresponsabilidad que fomenta el cristianismo al negar la necesidad de hacernos cargo de nuestra vida, ya que algún día la divinidad vendrá a poner las cosas en orden. También se señaló en un comentario que el progreso puede notarse en el desarrollo científico y tecnológico, a lo cual podríamos preguntar, ¿de qué vale vivir más de 120 años o tener mejores bombas atómicas si el individuo cada vez vale menos? ¿A eso llamamos progreso? Bueno, ya que menciono al individuo, podemos señalar de qué manera lo piensa Nietzsche. Primero que todo, creo necesario entenderlo fuera de la lógica del individualismo, tal como se señaló en un comentario, y pensarlo más bien como el ser humano que se separa de la masa, el hombre que tiene una historia y un deseo propios, un ser humano que evoluciona a su propio tiempo, como caso singular que se da en diferentes culturas y lugares. El superhombre sería lo opuesto al hombre débil, compasivo y decadente que propone el cristianismo. Un hombre, bueno, un ser humano, podremos mejor usar esa palabra, pero bueno, se entiende. Un ser humano con una disposición autónoma por avanzar, un espíritu de coraje, de no ceder. El ser humano que describe Horacio en su poesía, que dice algo así como el hombre justo y tenaz en su designio, que no teme al furor de los ciudadanos, que lo invitan a obrar mal, ni al rostro del tirano amenazante. Ese tipo de hombre, de ser humano. La lectura también invita a preguntar qué deseamos y cómo lo deseamos, qué ha elegido la religión cristiana para nosotros y qué valores realmente hemos cosechado nosotros mismos.
Por supuesto, la tradición tiene un papel importante en lo que somos, pero habría que pensar qué es lo que realmente apropiamos. Apropiarse de algo no es necesariamente tener ideas originales, sino concebirlas como propias, ¿no? Bueno, el cristianismo también impulsa al hombre a seguir líneas no estipuladas en su naturaleza, líneas como lo es la compasión, y la compasión eh, tiene como efecto la depresión y la pérdida de fuerza, nos dice Nietzsche. La compasión es corrupción y esta es concebida como decadencia, como valores decadentes, como un valor decadente que niega la vida en pos de la esperanza ciega en la redención en el más allá, por nuestros actos compasivos. Pero resulta que al compadecer ya no sufre solo una persona, sino dos. Quien compadece la miseria, perdón, quien padece la miseria y quien compadece al miserable. Así Nietzsche nos dice que la compasión multiplica y conserva la miseria. Por supuesto, es difícil pensar la compasión como un vicio, porque se ha confundido con el amor al prójimo, con lo cual creo que es necesario pensar cómo la tradición cristiana ha encubierto y malogrado tantos conceptos. Por ejemplo, el concepto de amor. La religión ve en el amor algo inmóvil y que se concreta en la contemplación y en la adoración. Pero hay maneras más propias y acordes a nuestra experiencia que nos pueden decir qué es el amor. Podríamos entender que el amor es transformación, es procurar el bien en aquello que amamos. En este sentido, ¿de qué manera procuramos el cambio, la transformación y el bien al compadecer al prójimo? A lo cual yo diría, según la lectura, que amar no puede ser compartir sufrimiento en este sentido. Amar no puede ser compadecer. Compadecer es fomentar la debilidad y eliminar el carácter de prójimo que podríamos tener con el ser amado, pues se establece una especie de jerarquía, pues la compasión es condescendiente, es infantiliza a quien sufre. Esto pasa, por ejemplo, con las víctimas de, por ejemplo, la guerra. No se toma en cuenta, no se suele tomar en cuenta su palabra, sino los hechos y verlos solamente como víctimas, no como personas que pueden dar fe más cabalmente del sufrimiento. Pero bueno, por otro lado, el compadecer es una suerte de negación a uno de los aspectos más esenciales de la vida humana, que es el sufrimiento. Por ello, más vale enfrentarnos eh, al sufrimiento en vez de intentar suprimirlo como lo pretende la caridad. Esto es lo que Nietzsche llamó amor fati, amor al destino, que es un tema interesantísimo y que espero que en algún momento podamos tratar. Bueno, así pues, es la compasión un estado enfermizo y peligroso. Nada es menos sano que la compasión cristiana. La compasión, que actúa bajo el baluarte de la moral, se ha constituido como virtud. La compasión provoca un estancamiento a favor de los débiles. La compasión protege la debilidad en lugar de transformarla en fortaleza, multiplicando la miseria con la falsa promesa de otra vida. La debilidad no debe seguir siendo alimentada por la compasión. El débil está perdido, y el individuo que verdaderamente dé muestras de filantropía no es el que lo compadece, no es el que compadece a quien sufre, sino quien lo insta a un cambio, quien es severo en sus palabras al exigir más de él.
pues aquel hombre superior está en potencia en todos nosotros, no es algo que vendrá después del ser humano, sino aquel que ya ha sido y puede ser ahora, y habrá que fomentar su formación para el porvenir. Eh, este hombre superior, este ser humano superior, es el que está predestinado al laberinto, como nos decía Nietzsche en la lectura anterior, quien enfrenta el sufrimiento, quien acepta con gusto la dificultad. Y bueno, este es el comentario síntesis que se elaboró en la coordinación. Esperamos que les haya gustado y que si tienen réplicas las puedan dar el domingo. Bueno, que tengan una feliz noche.